SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la banca abre partida, ofrece aliviar las hipotecas. Y bueno, pues tengo mucho miedo porque, claro, están diciendo que esto va a subir mucho. Y de hecho en octubre parece ser que se va a poner sobre el 2,5. Esta es la voz de Miguel, 54 años, hipotecado. Hablaba con nuestra compañera Laura Álvarez. Más. Ahora mismo no podría. No podría porque voy haciendo cositas y voy haciendo trabajos por ahí que me van saliendo así fin de semana o tal, pero también estará un poquito todo peor. Tiro la toalla, pero no porque yo no pueda seguir luchando, es que no doy más de sí para... Esta es la situación de quien ve subir el Euribor. Hacer frente a algo tan básico como es vivir en una casa. Y esta es una amenaza creciente. Cada vez más gente ve cómo una subida del Euribor que no habíamos visto a semejante velocidad jamás. El Euribor ha pasado en un año de un menos 0,4 a un prácticamente 2,5%. Una subida de casi 3 puntos en el Euribor no se había presenciado nunca. Así que con esta amenaza la banca mueve ficha y ha hecho una propuesta para que los hipotecados puedan alargar la vida de su hipoteca un año más. Ojo, la banca había hablado de una moratoria en la que había un año de carencia. Durante todo un año no se pagaba. Esto no es exactamente esa fórmula. Lo que hace es dilatar, estirar un año más la vida de la hipoteca, pero la banca mueve ficha. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y esto, en principio, tiene, ya digo, mucha letra pequeña. Vamos a leer cuál, pero es una oferta de la banca para quienes ven cómo el Euribor les ahoga. Sí, desde hace semanas las patronales bancarias están estudiando qué medidas van a proponer al Ministerio de Economía, que les ha pedido que hagan aportaciones para ampliar el Código de Buenas Prácticas y poder apoyar a los hipotecados que estén en una situación vulnerable por culpa de la subida de las cuotas que tienen que pagar cada mes. La última propuesta está siendo ya estudiada por el Gobierno. No es una moratoria, como inicialmente se planteó, es un alargamiento del crédito. Eso significa que no hay carencia durante un año, sino que lo que se hace es rebajar los pagos ahora a cambio de alargar los plazos de la hipoteca, de manera que se terminan pagando en total más intereses. Para poder acceder a este alargamiento, la banca pide que las familias cumplan 2 requisitos. Uno de ellos, haber firmado a tipo variable después de enero de 2012 para una primera vivienda. De hecho, dicen desde las entidades financieras que el problema lo van a sufrir especialmente las familias que hayan firmado una hipoteca a tipo variable en los últimos 5 años. De ahí que se quiera acotar el plazo de firma de los que se puedan acoger a esta medida. El segundo requisito es que la subida del Euribor que les afecte en su cuota hipotecaria suponga un aumento de un 30% en lo que tienen que pagar cada mes. Con todos estos requisitos, Economía, el Ministerio no termina de ver clara esta propuesta, las está estudiando y habla de la necesidad de que se incorporen no solo esta medida, sino un catálogo de propuestas que puedan ayudar a las familias que sufran esta situación de entrar en un problema de ser vulnerables por la subida del Euribor. Ahora mismo, esto es lo que la banca pone sobre la mesa. Es, insisto, distinto a lo que habíamos oído antes. Como estamos contándoles, el año de carencia era durante un año no se paga hipoteca. Esto no es exactamente lo mismo. Esto lo que hace es alargar la vida de la hipoteca. Es decir, a más años, menos intereses ahora, más intereses a largo plazo y, por tanto, menos factura ahora, más factura a largo plazo. Pero es un movimiento. Hoy el Gobierno dice, efectivamente, se está estudiando, aunque pide más. Nadia Calviño. El sector financiero está poniendo sobre la mesa distintas propuestas. Yo doy la bienvenida a todas estas propuestas y los equipos están ahora mismo en Madrid analizándolas, trabajando intensamente para que cuanto antes veamos cuáles pueden ser las más eficaces, teniendo en mente el interés de las familias españolas, de los ciudadanos españoles que se vean afectados de una manera significativa por este cambio en el escenario financiero y el aumento de los tipos de interés de referencia de las hipotecas. ¿Qué debe cumplir usted, consumidor, para cualificar a esta oferta? Primero, cobrar menos de 24.318 euros al año.
Segundo, que la hipoteca se coma el 40% de su sueldo o más. Tercero, que esto suponga un encarecimiento del 30% con respecto al año pasado. Fácil ese tercer requisito. Y cuarto, que usted haya firmado su hipoteca después de enero de 2012. Esas son las 4 letras pequeñas para los consumidores. Para la banca, los bancos están preocupados no solo por sus clientes, sino también por sus balances. Los balances ahora mismo dicen que la morosidad bancaria está en mínimos, está en el 3,8%, la dudosidad, los créditos que pueden quedar impagados, 3,8%. Es una tasa que no veíamos desde antes de la crisis del ladrillo de 2008, pero a partir de ahí los bancos sí ven que el problema puede llegar, que este 3,8 puede subir y subir y subir. Dan causa, Bankinter. Como sector estamos muy preocupados en la situación que puedan quedar las familias vulnerables y que tenemos claro que la subida del Euribor pues va a incrementar las cuotas hipotecarias y que lo va a hacer sobre todo en las hipotecas a tipo variable que se han firmado en los últimos 5 años, porque son aquellas que no han pagado todavía suficiente capital, y eso pues bueno puede generarles dificultades a algunas personas o familias. La banca ha llegado a tener tasas de dudosidad. Hoy está en el 3,8, insisto, mínimo histórico, 3,8%. Ha llegado a tener tasas de dudosidad del 13,6%. El 13,6% de sus créditos podía quedar impagado. Era una cifra monstruosa en el año 2013. Así que la banca parece haber aprendido y hacer una oferta que alivia algo a algunos consumidores y que alivia algo a algunos de sus balances. Pero a partir de aquí parece haber 2 acercamientos dentro del sector bancario. Uno más generoso, otro que regatea más al menos. Hay, dice, por ejemplo, Unicaja, Manuel Menéndez, que estudiar caso a caso. Yo creo que tenemos que analizar los casos particulares que tengan esa situación y buscar soluciones con el cliente, entre la entidad y el cliente, que creo que es lo más pragmático, lo más razonable y lo mejor para todos, sin duda, porque tenemos una experiencia además de la crisis anterior. Creo que todas las partes hemos aprendido y tanto las familias como las entidades estamos en mucho mejor situación que antes para abordar este tipo de problemas. Aunque quizás la oferta más generosa es la que simplemente decía hagamos una moratoria. Eso nos evita pasar incluso por un notario. Era la de César González Bueno, la del Sabadell. No con medidas excesivamente artificiosas, sino con la clásica que se ha aplicado siempre, que es la de las moratorias, para que el que no pueda pagar pueda seguir pagando cantidades menores, alargando plazos y, por lo tanto, dar una solución que verdaderamente sirva, porque esta situación esperemos que sea transitoria. Así que ahora mismo, en el lado positivo, la banca mueve ficha y hace esta oferta que el gobierno ha de aceptar o no y ha de trasladar a un código de buenas prácticas o a legislación, todavía por ver. Pero en el lado positivo se ha hecho un movimiento, se hace una apertura, una oferta. En el lado negativo, esta oferta que se hace queda muy, muy lejos de la que se planteó inicialmente, que iba a ser mucho más generosa, mucho más holgada, que evitaba pasar por notario y hacer una novación de hipoteca y, por tanto, es una oferta algo más tacaña. Dicho eso, es una oferta que, según los cálculos de la Asociación Hipotecaria Española, apenas va a llegar a entre el 5 y el 7% de los hipotecados en la actualidad. Apenas va a cubrir a entre 250 y 300.000 hipotecados. Así que es algo que se queda corto o no. ¿Cómo lo leen los usuarios? Patricia Suárez Asufín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Javier, buenas noches. ¿Cómo lo leen ustedes? Pues verás, desde Asufín consideramos que los requisitos son muy estrictos. Ya nos pasó con la moratoria COVID, la propuesta del gobierno era muy estricta y afectaba realmente a pocas familias, y en aquella ocasión la banca dio un paso al frente y ofertó una moratoria sectorial que fue mucho más generosa con las familias. En esta ocasión, las entidades financieras están ofreciendo lo mínimo, unos requisitos que realmente afectan a muy pocas familias y que no van a ayudar tanto. ¿Es insuficiente esta propuesta?
Como digo, no son suficientes, no solo porque los requisitos son muy estrictos, sino porque además hay muchas personas que no están pidiendo una moratoria, que lo que simplemente están pidiendo es un cambio de tipo variable a tipo fijo y se están encontrando con muchos obstáculos en sus propias oficinas. Las entidades no quieren hacer novaciones, solamente aceptan el cambio cuando ya la persona llega con una oferta de otro banco. Los otros bancos no están queriendo hacer ofertas precisamente porque sienten que están haciendo el trabajo para que luego el cliente se quede en su banco de toda la vida, y de esta manera se están evitando las subrogaciones, que las subrogaciones, como sabemos, son medidas que te permiten ahorrar costes. Al final, lo que está sucediendo es que o bien se hacen novaciones por la presión, como digo, de la competencia, o bien se cancelan hipotecas y se abren nuevas hipotecas en otra entidad asumiendo los costes. Si bien los ponen dentro de la hipoteca, pero supone un encarecimiento. Por tanto, lo que creemos es que, en primer lugar, se deberían ampliar los requisitos para que estas moratorias pudieran afectar a más familias. En segundo lugar, se debería intentar por todos los medios que no supusiera un incremento importante de las hipotecas, porque al final supone, de alguna manera, lanzar patada para adelante y hacer que la gente pague más intereses. Y en tercer lugar, facilitar el cambio de hipoteca a tipo variable a tipo fijo, haciendo que muchas familias puedan asumir esa cuota, puedan introducirla dentro de su presupuesto mensual y no tengan mayores problemas. Y de esta manera creemos que ganarían muchas familias y que la banca tampoco tendría que hacer un esfuerzo importante. Patricia Suárez, Asufin, gracias por estar aquí en La SER. Un abrazo. Muchísimas gracias, Javier. Hasta otra. Este es ahora mismo el punto de vista y la perspectiva de los usuarios. Los testimonios siguen siendo los de quienes ven cómo el Euribor les ahoga. Mi vivienda es de 85 metros cuadrados. Yo pago 415 euros. Mi hipoteca es de revisión anual. Para el año que viene subirá, porque ahora hasta entonces estábamos pagando por el Euribor un 0 de interés y supongo que para el año que viene pues sí que subirá más. Tengo un interés de 0,25 más Euribor, una casa adosada. Mensualmente pues unos 680 euros. ¿Te ha hecho alguna advertencia de cuánto podría subir? No he mirado todavía. Mejor no mirarlo. Ahora mismo, mejor no mirarlo, dicen algunos de los usuarios. Insisto, esto es una oferta, es un movimiento de apertura, pero es muy limitado y es un impacto en el balance de la banca que puede ser también limitado. Santiago Carbó, director de estudios financieros de Funcas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Esto cubre, dice la Asociación Hipotecaria, hasta 300.000 hipotecas. ¿Esto tiene un impacto mínimo en balance bancario? Bueno, eso es una primera apreciación, que serán 300.000, porque las circunstancias no han terminado. Es decir, el contexto es de subida de tipo de interés y no sabemos si en un momento determinado puede ser más hipotecas las que están afectadas, ¿no? Porque van subiendo los tipos, ¿no? Evidentemente debemos ser conscientes que los balances bancarios han estado bajo presión en los últimos años, con unos tipos de interés negativos, con una regulación que es extremadamente costosa y todo mete un poco de presión, porque probablemente según se desacelera la economía y aunque evitemos la recesión técnica, probablemente el balance bancario va a empezar a tener mayor morosidad. Uh-huh. Entonces, creo que para eso se está hablando, ¿no? Porque evidentemente las medidas que se deben implementar deben ser eficaces. Realmente, si lo que se pretende es reducir pues, el impacto en los vulnerables, bueno, pues tiene que ser eficaces, ¿no? Pero también es cierto que es subjetivo, ¿no? Hasta dónde debe llegar la ayuda. Es decir, cada uno, por supuesto, tendríamos como una alineación de la selección, cada uno tendríamos claro. Un marco, ¿no? Pero también debemos ser conscientes y que debemos aprender todos. Los tipos de interés variable tienen este problema. Es decir, aquel que pidió un préstamo a tipo de interés variable debió pensar también en un momento determinado. Y eso es ya para la siguiente, es importante que seamos conscientes que si luego somos aversos al riesgo, es mejor tener un tipo de interés fijo. Ahora mismo, visto el lado de los usuarios, ¿esto puede salvar el balance bancario? Hemos visto dudosidades, morosidades bancarias que estaban en mínimos del 3 en el año 2008, pero que en el año 2013, con la crisis del ladrillo, se fueron, insisto, del 3 al 13. Fue un disparate lo que ocurrió hasta el punto de que se cuestionaba la solvencia de la banca española. Ahora volvemos a estar en un 3, en un 3,8. ¿Hasta dónde podemos irnos o estas medidas alivian también el balance bancario? Estas medidas no están tan pensadas para aliviar el balance bancario. Y si viniera una recesión grave,
el impacto sería muy negativo, independientemente de estas medidas, porque la morosidad no solamente es de los hipotecados, es de empresas, de otro tipo de préstamos, ¿no? que al final todo cuenta. No va a ser comparable con la anterior crisis. No olvidemos que una gran parte de aquella morosidad era promoción inmobiliaria, que nunca se terminó. También había hipotecados, por supuesto, y otros préstamos, pero una parte enorme que ahora no va a existir. ¿Que puede subir? Sí, sobre todo si la economía se sigue torciendo, es decir, se sigue desacelerando, aunque aquí parece ser una especie de burbuja y no se nota tanto como en Alemania, pero evidentemente si esto se deteriora, en 6 meses, 1 año, la morosidad subirá. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Pues no lo sabemos, pero evidentemente, no sé, puede ser el 4, puede ser el 5, ya está prácticamente el 4, el 5, el 6, pero ese es un dato que hoy no tenemos porque va a depender de la evolución del Producto Interior Bruto y del empleo, es decir, que también está resistiendo. Por eso creo que la gravedad de la crisis a día de hoy nos preocupa a todos, porque es un entorno de subida de tipos, pero la gravedad hasta ahora es menor porque el empleo no está siendo afectado. No olvidemos lo que pasó en la anterior, que tuvimos una tasa de desempleo en 2012 del 27%, porque se nos derrumbó todo el empleo del sector de la construcción y el que suministraba la construcción. O sea, mientras tengamos empleo, tenemos de momento cierta estabilidad también en los balances bancarios. Claro, porque la gente puede pagar sus hipotecas con este tipo de ayudas. Apuros, yo creo que debe ser dinámico. Es decir, si dentro de un tiempo hiciera falta más, pues volverlo a hablar. Este es el primer ángulo hoy en la banca. Y hoy es el más importante para quienes tienen una hipoteca. Créannos, de todas las que hay ahí fuera, 3 de cada 4 están a tipo variable. Así que la mayoría de los hipotecados están pendientes de esto, del Euribor. Pero la banca está pendiente también de un segundo frente, y es el del impuesto a la banca, el que Pedro Sánchez anunciaba el pasado 28 de julio. Y del mismo modo les anuncio, señorías, que el Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. Pues bien, el Banco Central Europeo prepara opinión contraria al impuesto que ha planteado Pedro Sánchez. Es el dictamen que ha de emitir el regulador bancario, el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo va a decir al gobierno español que ese impuesto es un impuesto inadecuado. El BCE ya ha sido crítico y, de hecho, ya ha adelantado, lo ha hecho incluso el propio gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, que esto puede dificultar la transmisión de la política monetaria, es decir, que si el BCE baja tipos, pero los bancos quieren todavía ganar, o si sube tipos, pero los bancos tienen que provisionar más, esto puede trastornar la política del BCE. Así que lo que el gobernador ha dicho, que la valoración del Banco Central Europeo se va a hacer sobre 2 dimensiones esenciales, que son las que ocupan al Banco Central Europeo. Es en qué medida el impuesto a la banca afecta a la solvencia del sector bancario, es decir, a la estabilidad financiera, ¿no? Y es ese análisis el que determinará el resumen de la opinión. Sí he de decirles que en ocasiones precedentes, porque ya ha habido ocasiones precedentes con otros impuestos a la banca que no son exactamente el mismo que el que se ha propuesto en el caso español, pues esa opinión pues ha transmitido en algunos aspectos elementos negativos sobre la posibilidad de que pudiera afectar o al mecanismo de transmisión de la política monetaria o a la solvencia del sector bancario. Dice exactamente esto. Primero, esto puede dificultar la transmisión de política monetaria. Segundo, esto puede dificultar la solvencia del sector financiero. El BCE va a argumentar exactamente en esa doble dirección. Para decir, el gobierno español se equivoca en este impuesto. Hoy Nadia Calviño respondía a ese dictamen que el Banco Central Europeo ha de confirmar en cuestión de semanas, diciendo la posibilidad de esta legislación no va a dañar a los bancos. Les va a arañar impuestos, pero no les va a dañar solvencia. Esta mañana hemos tenido ocasión también de hablar con los equipos del Banco Central Europeo, que naturalmente están viendo cuáles deben de ser los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de establecer este tipo de gravámenes, teniendo en cuenta las competencias del Banco Central Europeo en el ámbito de la supervisión, en el ámbito de la estabilidad financiera, etcétera. Son todas cuestiones que, por supuesto, hemos analizado en profundidad por parte del Gobierno antes de presentar la propuesta de gravamen. El dictamen del Banco Central Europeo contra el impuesto del gobierno es de enorme valor simbólico. La banca gana un aliado y es el Banco Central,
pero de nulo valor práctico, porque los dictámenes del BCE no son vinculantes. De hecho, pueden ser ignorados por el Ejecutivo y ya han sido ignorados por el Ejecutivo. El límite de los 1.000 euros de pagos en efectivo que aprobó el gobierno Sánchez contó con el dictamen en contra del BCE. Así que esto puede ser importante simbólicamente para la banca, pero irrelevante en términos prácticos. Y a partir de aquí, Santiago Carbó, ¿se puede prever que el gobierno rectifique o esto, si el BCE se pronuncia en contra, va a terminar siendo efectivamente irrelevante? Bueno, eso lo tiene que decidir el gobierno. Por lo que ha dicho la vicepresidenta y ministra, pues ellos dicen que lo han tenido en cuenta y por tanto quizás no vayan a considerar el dictamen, ¿no? Pero el dictamen sí que apunta el gran problema de poner un impuesto que afecta al capital, que afecta a la solvencia. ¿Por qué? Porque realmente va a detraer recursos que irían al capital de los bancos, que es lo que nos da confianza. Eso es lo que le preocupa. En los últimos años no han ganado tanto dinero las entidades financieras con la situación de los tipos de interés, después de la crisis, etcétera, y le preocupa, ya que la banca española, estando bien capitalizada, es de las que menos solvencia tiene, menores coeficientes de solvencia tiene en Europa, estando bien capitalizada, pero tiene menos, pues es algo que le va a traer unos recursos que vendrían bien para aumentar esa solvencia y para que, como decía, la transmisión de la política monetaria se puede hacer más fácilmente, porque los bancos que tienen esa fuerza, ese músculo, van a poder poder transmitir las medidas mucho mejor, tanto en cuando suben, cuando bajan los tipos de interés, ¿no? Esta puede ser. Lo que luego decida el gobierno depende del gobierno, claro. Puede ser una política que, independientemente de que el gobierno la saque adelante, atropelle al Banco Central. Se lo digo porque en Francia hemos visto que va a haber un impuesto semejante. En Canadá, Justin Trudeau decía Big banks got a windfall. So as we rebuild, que los bancos han tenido una cascada de beneficios y que se les va a pedir que paguen un poco más. En Austria se ha dicho exactamente lo mismo, que se exige a los bancos con balances de más de 30.000 millones que paguen una tasa de solidaridad. Esto es una tendencia global. Es una tendencia global que puede atropellar a los bancos centrales que se oponen. Bueno, la palabra no es atropellar, pero de la crisis anterior debimos aprender una cosa. De la estabilidad financiera se encargan los bancos centrales. Y que si cada uno se centra más en sus competencias, es verdad que los gobiernos tienen que legislar en materia financiera y por tanto también tienen un papel, pero en general, si los bancos centrales, que también son gobierno, alertan, deberíamos ser en eso cautelosos. Entiendo la situación, entiendo la presión sobre los gobiernos que necesitan recaudar, pero quizás este impuesto no es el más oportuno porque la banca en este momento no es el sector que era hace 20 años y por lo tanto ni tiene esa rentabilidad, ni maneja esos márgenes, ni está en una situación, porque lo hemos visto con la reestructuración que ha tenido, tan boyante como se plantea. Pues Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer, Javier. Y hoy, con todo este doble panorama, oferta a los hipotecados con Euribor y el hacha del Banco Central Europeo sobre la ley española, hoy está la banda sonora de la calle. Tengo 34 años. En 2019 me compré un apartamento de 60 metros cuadrados. Firmé una hipoteca a tipo variable. Mi mayor miedo al Euribor era agobiarme con la hipoteca y no tener para mi vida social. Ahora, 3 años después, me encuentro en la misma tesitura y con ese miedo. Si cada año sube más mi hipoteca, tendré que recortar en mi ocio. Vale, mi vivienda se encuentra en Ciudad Lineal y por hipoteca pago aproximadamente unos 560 euros al mes. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.